Estimados amigos de Te Intervalo 5, vamos a estar platicando con un profesor especialista en danza folclórica mexicana, originario de Mérida, Yucatán. Él es el profesor Samuel Espinosa Pat. Maestro, buenos días. Muy buenos días, saludos, saludos. Maestro, para nosotros es un gran honor. Yo tenía ya mucho tiempo queriendo platicar con usted. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona hace como 2 años en un encuentro por el Día de Corea que se celebra en la península de Yucatán. Me gustaría mucho iniciar con una pregunta que es de suma importancia, sobre todo para pues, las personas que siguen a intervalo, las personas que gustan de escuchar las rutas, porque es una manera de acercarnos a nuestros creadores artísticos en nuestro país y de otros lados, pero también conocerlos un poquito más como personas. Eh, Desde este lugar, ¿quién es Samuel? Wow, pues hoy, el día de hoy, pues Samuel Espinosa es una persona que es consciente de la importancia que tienen las artes en el mundo. El arte en general es una fuerza maravillosa que a veces es intangible, es incomprendida, pero que siempre ha tenido un lugar muy importante en la humanidad. Por ende, el trabajo del arte en general y en mi caso específico de la danza, son energías que están presentes como muchas en el universo, en nuestro entorno, y que son energías sabias, ¿no? Samuel cree precisamente eso, cree que hay un legado, que no es casualidad que uno se encuentre con las personas, sino que al contrario, se tienen que dar en los momentos precisos que se tienen que dar. Ah, yo me considero muy afortunado porque a mí la danza y la vida me han regalado cosas muy maravillosas. Me he encontrado con gente muy maravillosa en este camino, con grandes amigos, grandes personas, personalidades. Y tuve la fortuna de tener buenos maestros, buenos cimientos en lo que se refiere al contexto de la danza folclórica, pero también he tenido la oportunidad de voltear a ver, de experimentar, de crecer, y eso ha sido maravilloso, ¿no? Eso es una persona que agradezco mucho eso, este camino, agradezco mucho este día, este momento, porque definitivamente muy pocas cosas en el mundo se pueden, son como el arte, en especial como la danza, porque es vivencial, porque es la tienes que experimentar, tu cuerpo tiene que experimentar la danza, tus sentidos tienen que experimentar la danza. Entonces, esas sensaciones que como no te la puedes comer, no puedes decir, la danza me sabe a fresa, ¿no? O la danza huele a rosas. No, porque los sentidos están absortos en ese momento tan mágico, que es la manera en que nuestro cuerpo va a reaccionar a ese impulso vital que es la danza. Entonces, yo creo eso. Ay, maestro, es que es bien bonito escucharlo porque me hace como justo seguir repensando mis propias ideas acerca del movimiento y de la danza. Y me parece sumamente importante porque al hablar de los sentidos, habla de una experiencia completa y concreta. No. Claro, es que hay una cosa que a veces les comparto a los alumnos y sobre todo a los bailarines ya, les digo, es que la danza es efímera. Eso es de esos amantes ingratos que solo va a ser una vez, aunque tú puedes bailar muchas veces y tener muchas veces, pero esa vez es una vez lo que lo vas a vivir. Entonces, es así, es así, es la experiencia del aquí y el ahora, la danza propiamente. Ay, maestro. No, es que yo lo escucho y mire, así empiezan a hacerse ahí unas redes bien interesantes como de justo de cosas que yo misma me he preguntado desde la danza contemporánea, el hecho de poder generar como esta mezcla, esta sinergia, ahora sí que este corazón que entrega a la danza folclórica mexicana. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se percibe? Bueno, voy a comenzar con una cosa que es muy general en nuestro país, en México. Somos una sociedad multicultural de Ujú. una diversidad abrumadora. O sea,
somos tan diversos que en cuestión de kilómetros puede cambiar el paisaje, puede cambiar el acento, ¿no? Es una cosa, es un país de es un país de muchos países, de muchas formas, de muchas creencias, es increíble. No sé cuántas vidas se necesitarían para conocer los aspectos culturales de México, ¿no? Haber nacido en México implica ese compromiso muy fuerte. Ser mexicano tiene que ver con esta diversidad a la que te enfrentas día a día y la aceptes o no, porque ahí está. Y vas a tener que estar en ella y vas a tener que afrontarla y entenderla. Yo, al menos de niño, en experiencias escolares, ¿no? Siempre fui el chino del grupo, ¿no? Entonces, ese fue mi apodo siempre, chino, 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 chino. Entonces, ya llega un momento que ya, pues, dices, ah, pues... Y todavía hace poco me encontré con una compañera de secundaria y me dice, ¿por qué nunca nos dijiste que era coreano? Y le decía, porque desde niña entendí que no, que ponerme a explicar toda la historia era como lento, porque no. Yo agradezco de veras infinitamente que ahora haya un despertar de esa conciencia histórica en Yucatán y en general en México y en el mundo. Claro, Ese es un tema como delicado, como sensible, de la historia del bisabuelo, que realmente es el coreano que viene en 1905 a Yucatán. Él llega a Yucatán y solo tiene una hija que es mi abuela. Y pues es controversial la historia, ¿no? Pues dependiendo del lado de donde te la cuenten y quien te la cuente, pues así como es que hay es mi opinión lo que voy a decir ahora, ¿no? Así como el gobierno coreano ahora se centra en decir, no, pobres los coreanos que vinieron, fueron maltratados en las haciendas, ellos estuvieron como esclavos, no sé qué. Y como el gobierno mexicano que simplemente ignora la historia y no la cuenta, ¿no? No aparecen los libros de historia, no te platican que durante el porfiriato se permitió el ingreso de muchos trabajadores a las haciendas enequeneras en Yucatán. No, en los libros de historia en Yucatán no refieren la inmigración coreana aquí de ninguna manera o de manera explícita, no no se como que relata. como que esa historia se quiso ocultar o se quiere ocultar. Pero ¿cómo la vas a ocultar si tú vas caminando por Yucatán y de 5 personas que ves, 4 tienen rasgos asiáticos, ¿no? O sea, mucha gente de Yucatán tenemos los ojos rasgados por una u otra razón. Entonces, no, en alguna ocasión, cuando yo era niño, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué a mí me dicen chino? O sea, ¿por qué no? Entonces mi mamá me agarró, me acuerdo muy bien, se sentó junto a mí, mira, te voy a contar una historia, pasa que tu bisabuelo fue un coreano que vino aquí, vino asado, me contó, ¿no? Entonces, te puedo decir que mi primer acercamiento a eso fue a través de la tradición oral, a través del relato, a través porque no había documentos, ¿no? No había, porque el proceso histórico que vivieron los coreanos también tiene que ver con eso, ¿no? La carencia de muchos documentos oficiales que pudieran acreditar y lo que vivían meramente eran relatos, historias y uno que otro documento nada más, ¿no? Entonces, el caso familiar es que pues ahí estuvo siempre en mí. Ahí estuvo siempre, no, pues sí, siendo de los coreanos y por eso tengo los ojos así. Y bueno, y pues y ya. Eh, Mi abuela, de todas los descendientes de mi abuela, que fueron 8 hermanos, mi tía, la más chica, se casa con una persona de Culiacán, Sinaloa, y se va a vivir mi abuela con ellos bastantes años. Y en los últimos 6, 7 años mi abuela regresa a Yucatán. Entonces yo empiezo a platicar con ella de otra manera, ya en otro momento de vida, además, imagínate, ¿no? Lo que te decía, en otro momento de vida de ella y mío, y platicar, empezamos a platicar de muchas cosas, empezamos a platicar, encontramos fotografías de ella. Hay una cosa que a mí me parece maravillosa, y que yo digo que es uno de esos fenómenos culturales que se dan en nuestro país. Muchas familias coreanas, sus hijas, por ejemplo, ya avanzado el siglo XX, se tomaban fotografías de ellas, pero con el terno yucateco.
Entonces, no te extrañe ver mujeres de facciones coreanas, pero con el vestido yucateco. Y yo cuando lo empecé a relacionar dije, pues tiene mucha lógica, ¿verdad? Por el calor que hay aquí en Yucatán, pues ya no iban a usar el hanbok como hubiese sido lo ideal, ¿no? Tenían que adaptarse a las condiciones, lo que existía para sobrevivir. Y mi abuela tiene una fotografía así, con el terno. Entonces yo cuando le empecé a preguntar a mi abuela, y bueno, y cuéntame qué te dijo tu papá, qué es tu papá, todo. Entonces yo me voy dando cuenta que en realidad lo que ocurrió fue otro mestizaje, un mestizaje que se dio en los albores del siglo XX y que este mestizaje que no es entendido aún todavía porque no se habla de él, no se expresa de él, obviamente también trajo aportaciones culturales a nuestro país y a la propia península de Yucatán y también cambió el panorama y cambia la perspectiva de los habitantes de una región. Pero eso, ¿cómo lo explicas si tú estás viviendo parte de ese proceso, ¿no? Y a lo mejor no ha nacido o va a nacer todavía la persona que vaya a escribir sobre este proceso, ¿no? Como yo lo asemejo un poco como el reconocimiento que se da, que tiene muy poco que comenzó a dar a las comunidades afrodescendientes en nuestro país. Sí, Mira después de cuántos siglos ahora hasta la misma Constitución reconoce a los afrodescendientes, ¿no? Y yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, pienso de más de 1,000 personas coreanas que llegaron a Yucatán en 1905, pues, si por cada uno tuviera 3 o 4 descendientes, imagínate la cantidad de población y el impacto poblacional que pudo haber tenido en nuestra zona, solo en nuestra zona, porque además la historia de la migración coreana no termina en Yucatán, sino tiene una serie de movimientos que siguen, ¿no? Que va. Entonces, yo le empecé a preguntar a mi abuela, ¿no? Y el abuelo que cantaba, dice, no, pues sí me cantaba una canción de niña, así se cantaba una canción de niña, sí, y así, fabricaba artefactos de hojalatería, y y enterraba unas ollitas en la tierra, me dice. Le digo, ¿y quién enterraba? No, pues no se veía que se reunía con sus compañeros y enterraban unas ollitas sí, sí, no sé. Entonces me empiezo a dar cuenta. Entonces una ocasión hasta me pone a dibujar los instrumentos, porque tuvieron ellos que hacerse sus propios instrumentos de trabajo. Este, Me decía, no, él tenía la costumbre de frotar las manos, eh, no sé qué, no hablaba bien el español, nunca habló bien el español, pero sí hablaba bien el maya. O sea, eh, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas, rasgos, esos rasgos culturales que pueden pasar como inadvertidos, como que los vives y como los vives no los dimensionas, ¿no? Entonces, cuando el, viene un proceso aquí en Yucatán que es controversial también, que es esta famosa búsqueda de patriotas, ¿no? Que para mí, no me lo estás preguntando, pero te voy a dar mi opinión. Todos ellos fueron grandes patriotas, o sea, todos ellos, porque tú revisas, porque ninguno renunció a su identidad cultural, o sea, todos ellos decían, soy coreano, y lo transmitieron a las generaciones, a sus descendientes, o sea, y desde ese punto de vista o desde ese sentido hay un patriotismo, si lo quieres ver, porque es la lucha por conservar tu identidad. claro, Entonces, pues eso de que una persona sea patriota no por la cantidad de dinero que aportó, pues es controversial, ¿verdad? Pero son las políticas de un gobierno que no se es ajeno, ¿no? Entonces, pues no voy a entrar en esa controversia, pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Seguramente, y estoy convencido, porque pues en la comunidad de aquí, que es una comunidad muy grande, hay grandes historias por allá, hay grandes historias de resiliencia, de valentía, de trabajo, de sobreponerse, de adaptación. O sea, es increíble. Mira, en el mes de mayo en Yucatán es un mes, quizás el mes que se presentan las temperaturas más altas. Actualmente podemos llegar hasta los
40, 45 grados con sensaciones térmicas muy, muy altas. Imagínate a ellos llegando en el mes de mayo y luego yéndose ellos que venían de otras temperaturas, de otra altitud. Nosotros estamos a nivel del mar, pero además nosotros estamos en el mero trópico. Está, este, y piensa, solo con eso te das cuenta de la capacidad del pueblo coreano, de su resistencia, que a lo mejor no es física, pero sí es emocional, sí es una dureza allí, obstinada que está. Y yo luego, por ejemplo, he reflexionado mucho en eso. Una ocasión se organizó un desfile hace, no, ya no recuerdo cuánto tiempo, creo que fue cuando se instauró el Día de Corea. Entonces reunieron a todos los descendientes, o a la mayoría de los descendientes, y vino el embajador de Corea, ¿no? Entonces nos hicieron desfilar del Parque de Santiago al Zócalo de la ciudad. Ah, bueno, como con ustedes, solo que en una ocasión anterior. Ujú. Y cayó un aguacero así. Y yo dije, bueno, pues aquí aquí va a terminar, no vamos a terminarlo. Y resultó que no. O sea, el embajador y toda su comitiva se continuaron caminando así bajo la lluvia y todos nosotros caminando bajo la lluvia. Y yo luego reflexioné y dije, sí, pues sí, no, no, ellos no son mexicanos, o sea, ellos van a terminar, cueste lo que cueste, van a terminar con su misión, ya sabes, van a terminar con su empresa. Entonces, esas cosas me dejaron reflexionando y diciendo, bueno, sí, 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 no imagino entonces a los coreanos de esa época, porque hay muchas historias allá, ¿no? Por ejemplo, que trabajaban el doble en las haciendas enequeneras para poder pagar y salirse, ¿no? O sea, que trabajaron muchísimo, ¿no? Y luego cuando se van estableciendo en Mérida empiezan a casarse, empiezan a formar familias, ahora sí con mujeres yucatecas, generalmente mujeres mayas, porque era la gente con la que convivían. Y entonces yo también me doy cuenta y digo, pues qué fuerte va a estar este asunto, por eso está así, porque además el pueblo maya siempre ha sido un pueblo maravillosamente artístico, o sea, con una herencia maravillosa, con una comprensión del cosmos increíble, pero además los mayas en la península de Yucatán también como muchos pueblos indígenas, es un pueblo en resistencia, Sí. un pueblo que también tuvo que diseñar sus estrategias para resistir, para sobrevivir. Entonces, imagínate la mezcla de ambas culturas, de ambas sangres, y como tú bien dices, el cuerpo tiene una memoria colectiva, o sea, somos lo que somos, pero lo somos por la herencia que vive en nosotros, por los seres que viven en nosotros, ¿no? Por cada una de las personas que han contribuido para que hoy existas toda la cantidad de información genética que tenemos, pero no solo biológicamente hablando, también emocionalmente, también espiritualmente. Entonces, inclusive a veces en diciembre tuvimos una reunión familiar y llegó uno de mis tíos, un primo mío que ya tuvo un hijo, ¿no? Y entonces el niñito tiene los ojos así muy, muy rasgados, muy, muy rasgados. Y le digo a mi abuelita, mira, la venganza de Don Miguel, que así se llamaba mi bisabuelo, ¿no? Todavía la quinta generación, le digo, siguen naciendo con ojos rasgados sus descendientes. Entonces, y le decía a mi abuela, ve cuán importante es y le decía a mi tío, le decía, qué bueno que ahora podemos hablar de la historia del bisabuelo, porque así cuando a tus nietos les digan chinos, ellos van a decir, es que no soy chino, soy coreano. Ya no. No ocurre. Entonces yo dije, bueno, pues la única forma que la población se entere es con la danza. La única manera que yo puedo recontar la historia es con el arte, con Claro. la danza, ¿no? Eso sí lo puedo hacer. Entonces, construimos un programa que se llama Otra Raíz, porque Otra Raíz, yo no estoy desconociendo esta gran herencia maya peninsular, al contrario, se me hizo mal. Platicando una persona igual muy curiosa del tema, me decía, no, ¿tú qué sientes? Pues siento que no fue casualidad. Siento más bien que el mismo universo
que el mismo universo está juntando a dos culturas que a lo mejor en algún tiempo estuvieron juntas, no lo sé. Sí, siento que no es casualidad, que no fue fortuito, sino que por alguna razón estos coreanos tenían que venir a Yucatán y tenían que dejar una vasta herencia a una gran cantidad de gente con rasgos, genes e información genética en su ser, de cómo, y llegaron en un tiempo en el que hoy, a casi ya a más de un siglo de esta migración, pues fíjate qué maravillosos, aquí estamos. O sea, no se extinguieron, se multiplicaron. O sea, aquí están o sea, y que esa es la parte con la que no coincido con la parte coreana, ¿no? Que se centra en la tragedia de estas personas, ¿no? Y los vuelve héroes nacionales. No, si fueron personas también que llegaron, se asentaron, trabajaron un montón, Sí, claro. ¿no? Y hoy nosotros, sus descendientes, muchos de nosotros hemos logrado lo que ellos querían, que tener una casa, una familia, un patrimonio, ir a la escuela, ¿no? Entonces, no es una tragedia. Sí para ellos, porque se centra mucho en esa parte de que no pudieron regresar a su Corea, ¿no? No pudieron regresar. Y sí, sí, es una parte de verdad. Esa historia del Chemulpo, ¿no? Esa historia del Chemulpo es una historia que es muy fuerte. Ahorita te voy a contar eso del Chemulpo. Este, pero a la vez, si yo me aferro a esa parte dolorosa de la historia, no me va a permitir avanzar, no me va a permitir contarla desde otra perspectiva, de tal manera que esta parte de la historia pueda sanar, ¿saben? Siempre va a ser, ay, los pobres chinos que los engañaron y llegaron a Yucatán. No, yo quiero que se diga, sí, los engañaron, pero ellos trabajaron. Y aquí están sus familias, que son personas que se dedican al arte, a la política, a la música, a la danza, y que hoy día siguen trabajando por un país como México, pero que tienen ascendencia coreana. Eso es lo que yo quiero ver. O sea, no me quiero centrar El en, dolor, en, en en, la parte en, sufriente. en- en la pérdida, que sí es importante reflexionarla porque no puede ser posible que a un siglo después el tema de la migración en nuestro país siga siendo tan descabellado como lo es, ¿no? Porque si tú me preguntas, yo reflexiono y digo, no, pues si mi abuelo también fue migrante Claro, y, y en la sociedad de ese siglo, yo hubiese querido que alguien lo ayudara, que alguien le diera aunque sea un vaso de agua o que los orientara, ¿no? Entonces, esa es la raíz, ese es el motivo, porque yo le llamo otra raíz, porque no quiero que sea la raíz del dolor. O sea, sí quiero que se reflexione en ella, pero quiero que se hable de otros aspectos, ¿no? Entonces, comenzamos aquí todavía hace algunos tiempos y ahora la asociación mantiene la costumbre de realizar el Chuseok, ajá, se hace la ceremonia. Y yo tuve oportunidad de platicar con algunas señoras que todavía, a mucha gente de la segunda generación ya ha fallecido, o están falleciendo, y me hablaban, pues, de que ellas, que no eran niñas, jugaban a hacer un círculo durante la ceremonia, o sea, bailaban y hacían un círculo, y yo me puse a investigar y a leer y dije, ah, mira, seguramente era el Ganganzule. vengamos. Y inclusive me explicaban algunas cosas de cómo se tuvieron que sustituir este, algunas cosas con cosas locales, ¿no? Y yo dije, bueno, seguramente eso era el Ganganzule, aunque a lo mejor ellos ya no, ya solo se conservaba a la memoria, pero eso a mí se me hizo tan interesante y tan fuerte a la vez. Y regreso al inicio de la plática. Como en nuestro país es tan pluricultural, ¿verdad? No concibes, y yo no concebía hasta ese momento que no solo es por sus grupos originarios, sino también por toda la cantidad de migrantes que han llegado a México Claro. y que han dejado su semilla, su huella, su espacio, sus características.
Entonces yo decía, si yo voy con un maestro de folclore de Yucatán, por ejemplo, le digo, oye, como folclore de Yucatán también se puede presentar estas danzas coreanas, porque se hicieron, porque fueron parte de la expresión. Me van a mandar ya sabes, a dónde. Me van a decir, pues, ¿qué te pasa? Estás quedado loco porque no, o sea, no, porque pues lo nuestro es tan fuerte y que es hermoso y que es y que no en vano, la danza mexicana, la tradicional y la escénica y la mexicana, no en vano México es un país de bailadores, de bailarinas, de danzantes, ¿no? O sea, nosotros somos muy bailadores, la gente en México baila mucho, mucho, por todo bailamos, desde niños. Entonces, dije, bueno, pues bueno, vamos a investigar de qué se trata el Ganganzuli y vamos a ver. Luego hacemos una parte de una boda, una ceremonia, una representación de la boda donde casamos a un coreano con una mujer maya. Y entonces, pero porque eso es lo que en mi familia ocurrió, ¿ya sabes? Es lo que ocurrió con mi bisabuelo y mi bisabuela, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y eso es una parte que toda gente que lo ve le genera un Un impacto, choque. un shock, un choque. Porque desafortunadamente, y repito lo mismo, nuestra educación sigue repitiendo. Somos resultado del mestizaje entre el español y los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas son los que conservan sus características más primigenias. No reconoce que en la actualidad somos una mezcla de todo lo que ha pasado, como somos el resultado de un devenir histórico y cultural muy fuerte en nuestro país, y que hablar de un mestizaje ya no puede ser hablar del mismo mestizaje de la Malinche y Hernán Cortés, sino Claro, que sino que, sino que hay que hablar de un mestizaje cultural, de un mestizaje más contemporáneo también, ¿no? Y entonces después de la boda en Yucatán, en los décadas de los 70, se hizo una creación escénica de una danza, que es la danza de cintas. Como yo ya conocía esa información de que no era precisamente una danza, o sea, existió una danza tradicional de carnaval, pero que no tiene nada que ver con la proyección escénica que hacen los grupos folclóricos. Entonces dije, bueno, vamos a retomar esta danza de cintas y la vamos a reinterpretar. Entonces, pues dije, pues aquí el discurso está dado, ¿no? En la semiótica de que entre coreanos y mayas, pues van a hacer la danza de cintas y ahí voy a representar explícitamente que se mezclan entre ellos claro. Los textos tejidos, ¿no? Los tejidos de la vida. ajá, de la sociedad, del universo, se mezclan y todo. Y entonces con la danza de cintas se da muy bien entendida esa mezcla. Y entonces luego mandamos a hacer música. El género tradicional de Yucatán recibe el nombre de jarana. Ujú. Entonces mandamos a hacer una jarana. Hay una costumbre en Yucatán de, por ejemplo, ¿no? Si tú cumpliste 15 años, o te mandan a hacer tu jarana, ¿no? O alguna festividad, entonces puede haber la jarana viridiana bravo, puede existir. Entonces mandé a hacer una jarana con el nombre de mi bisabuelo. Se llama Miguel Kim, se llama la jarana. Ajá. Y le pusimos letra, y es una jarana muy bonita. Y entonces el novio coreano baila su jarana con su novia mestiza, y las Wow. familias yucatecas bailan jarana, y atrás, al final, pues los coreanos se lo están viendo, los invitan a venir a bailar jarana. Y con eso quiero representar una cosa. El sector de población que finalmente acabó aceptando o no a los coreanos es la población maya. No se dio en otros estratos sociales, no se dio. Y esa es otra parte. Por ejemplo, yo leer algunas obras, o ver algunas obras hechas por coreanos con respecto al tema, siempre se omite esa parte. No hablan de los mayas como un pueblo en igualdad de condiciones, no reconocen al pueblo maya como el pueblo que también dio cobijo que permitieron que sus hijas se casaran con los coreanos, ¿no?
y que en muchos casos, son no hay nada más fuerte en esta vida y en el universo que lo que tu madre te hereda. Las mamás tienen esa capacidad de heredarnos cosas mucho, muy profundas, ¿no? Entonces, lo que viene del lado materno es muy, muy fuerte, muy. Entonces, esa situación, a veces yo leo y veo lo que hacen los coreanos, omiten hablar de los mayas, de la condición del pueblo maya en Yucatán, de la situación, y se centra, es lo que te decía, en el sufrimiento de los coreanos, pero realmente el pueblo maya también estaba sufriendo cuando ellos llegaron, o sea, también vivían en las mismas condiciones y fueron compañeros de de, labor, ¿no? de labor, fueron compañeros ¿no? Entonces, si alguien empató la situación, son ellos, ¿no? Son dos pueblos que no solo los unió la circunstancia, por eso te digo, no creo que es casualidad, creo que los coreanos que vinieron a Yucatán siguen cumpliendo con una misión aquí en el estado, más que va más allá de. Ujú. eh, ¿no? No quiero hablar del esoterismo, pero sí creo finalmente que allá hay un camino, una línea, un porqué. Entonces, después viene una parte que es que la gente llora. He visto descendientes que ven la parte. Pues obviamente representamos el corte del Enequén, el, el- el- los cortes y todo. Entonces, pero están representados los mayas y los coreanos. Y al final los mayas invitan a agua a los coreanos, que esa es la parte, ¿no? Ujú. Y viene luego pues ya tratamos de traerlo ya al contexto actual, al contexto, bueno, bueno, ¿y qué pasó después de esto, no? No, muy bien, mucha pena, mucha tragedia, mucha boda, Sí, mucha bueno. mezcla, pero, ajá, porque finalmente es lo que te estoy diciendo, que acaba pasando, ¿no? Allá es donde se detiene todo, ¿no? Es como si no hubiese más, como si no hubiese pasado más, ¿no? Como si no hubiese, como si la historia, como si los coreanos que vivieron ahí se acabaron, pero no, porque las familias continuamos, porque ellos, muchos de ellos lograron tener, bueno, pues en la historia, ¿no? Llegaron a Ciudad de México, se fueron a Tijuana, se fueron a Cuba, ajá, se abrieron escuelas, hoy hay un museo, ¿no? O sea, no sé, yo pienso, siempre reflexiono en eso y pienso, no sé si es lo que don Miguel esperaba, pero si él no hubiese venido de Corea, seguramente sus descendientes no hubiesen podido tener todo esto allá. Es que, mira, te termino de contar lo de otra raíz y te cuento una anécdota personal. Ve. Con otra raíz, luego, pues decidimos incluir abanicos porque me parece que ha sido como nuestro aumentado jarabe tapatío, ¿verdad? Que donde vayas, o el son de la negra, que donde vayas, pues es lo que ves de nuestro país, aunque no sea como lo más profundo, pero es lo que hay. O sea, ya ese golpe ya está dado y ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Hasta ya está. Entonces, y ocurre lo mismo con ellos, ¿no? Tú piensas que los abanicos de Corea, pues, y que tiene su trasfondo y que es importante, ¿no? Es toda una disciplina y todo un lenguaje manejar los abanicos. Entonces ya me voy a esa parte donde digo, bueno, pues miren, ellos crearon esta maravillosa obra de arte que es esta danza, que es hermosa, que tiene una disciplina, que su misma evolución artística del pueblo coreano los ha llevado a ese nivel de exquisitez. Mientras nosotros somos un pueblo que golpea piso, ellos no, ellos por el contrario buscan elevarse. Nosotros somos un pueblo que zapatea en sus fiestas, ellos no, es algo totalmente opuesto. O sea, nuestros bailadores, bailarinas son de cadera ancha, de pierna gorda, porque le estamos dándole el piso. Dije, bueno, pues es importante también mostrar esto, ¿no? Como ellos evolucionaron. Y después mandamos a hacer música, una guaracha, que se llama el Chemulpo, precisamente por lo mismo, porque te decía, del Chemulpo podríamos escribir
muchas historias, ¿no? Esa anécdota de este coreano que gritaba Chemulpo en la cantina y imagínate qué fuerte es seguir clamando por el lugar de donde saliste y ya avanzado el siglo XX. Entonces, no, vamos a contar la historia, que sí es dolorosa, pero ya no nos podemos seguir aferrando a ese dolor, o sea, a esa pérdida, o sea, hay que convertirla en... Entonces, hacemos una guaracha que es un género cubano que está presente en Mérida, que es que se dio mucho con el nombre del Chemulpo. En especial, ha habido gente que me dice, es que todavía tiene que seguir, la obra tiene que seguir su proceso y tú tienes que seguir tu proceso, pero esto es así como, estás agarrando un género cubano con un nombre coreano, con un estilo de Yucatán. Y yo, sí, es que eso es lo que pasó. Le digo, ¿o tú qué crees? O sea, ¿o tú qué crees que en la década de los 50 o 60 en Mérida, los señores siguieron bailando sus ritmos tradicionales de Corea? No, le digo, o sea, las familias ya establecidas empezaron a bailar lo que había en su alrededor, o sea, lo que existía, porque es parte de la supervivencia, es lo que tienes que hacer para sobrevivir cuando te desarraigan, cuando tienes que volver a plantar. Toda planta que se siembra en otro suelo no crece igual, tiene que hacer nuevas raíces, otras raíces, o Claro. sea, para sobrevivir, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que creo. Y bueno, y ahí terminamos, ahí termina la obra, no, ya no me sé, o sea, sino como diciendo, bueno, pues esto puede dar para más, o sea, hay mucha gente, o sea, hay muchas historias sobre los coreanos que hay que seguir contando, que hay que seguir diciendo, hasta que alguien o hasta que nuestro gobierno o hasta que el país, no, y no solo el tema de los coreanos, sino que el discurso de México cambie y diga también, y que ha sido enriquecido por la presencia de los migrantes que han llegado a nuestro país, que les han hecho valiosas aportaciones. Eso, eso es lo que quiero que diga, ¿no? O sea, como los coreanos, como muchos pueblos que llegaron a México y se establecieron acá, ¿no? Y que hicieron de México su patria, su lugar, esa es la parte, ¿no? Ya no podemos hablar de un México que solo sea indígena o mestizo. Hay los que se sienten españoles, ¿no? Y los que se sienten eso, ¿no? Entonces, Que es cuando cada proceso creativo es un mundo, ¿no? O sea, cuando uno decide o elige un tema o lo que sea, o una danza, es un universo profundísimo en donde uno se va reconociendo a sí mismo también, ¿no? O quizás todo lo contrario, ¿no? Creo que es un principio que nos da la escena y que es fenomenal, porque vamos completando como las piezas de este gran rompecabezas. El hecho de iniciar este proceso de la otra raíz, de darse a la tarea de la investigación, no solamente de las danzas, sino de todos estos secretos familiares que a veces existen. Entonces, usted se confrontó a muchísimas cosas. bueno, y yo quiero comenzar diciéndote que hacer otra raíz artísticamente para mí me llevó a terminar de entender que el proceso creativo no es lineal. No, un proceso creativo siempre va a tener altas, bajas, negaciones, afirmaciones, contradicciones. Y si tu proceso creativo no pasó por eso, entonces no hiciste ningún proceso, porque, porque el proceso creativo es así, ¿no? Y es interminable si tú quieres, ¿no? Va a llegar un momento que tienes que decir que depurar, ¿no? Afortunadamente para mí, he podido tener formación para que el proceso creativo tenga una línea lo más racional posible, si lo que estoy buscando es un producto escénico, ¿no? Claro. ¿No? Que al final eso es importante también saber cuándo y no perderse en las líneas de tu propio proceso, porque la mente siempre va a buscar esa parte, ¿no? Esa parte de no querer confrontar una realidad, de no querer asumirla, de no querer, porque vamos a buscar una comodidad emocional y que es muy fuerte. Te voy a decir por qué. Te voy a explicar por qué. Buscar al bisabuelo fue un proceso
al menos para mí, y cuando me preguntan sobre el tema, les digo lo que te voy a decir. Yo te sugiero que busques al menos busques hasta tu bisabuelo. Te va a cambiar la vida. Vas a entender el por qué, vas a entender el por qué. Búscalo, o sea, búscalo documentalmente al menos. Busca su fotografía, imprímela, tenla contigo. Busca su nombre, por qué se llamó así, por qué le pusieron así, cómo fue su niñez, búscala, reencuéntrate con tu gente y abrázala, abrázala. Y cuando la tengas que dejar ir, va a ser otra tu sensación. Ya no va a ser ese viejo recuerdo, eso que te contó tu mamá. Va a ser tu idea, va a ser tu perspectiva, va a ser cómo lo volviste a conocer, cómo conociste. Yo eso siento con mi bisabuelo, ¿sabes? O sea, yo hoy pienso que después de haber hecho ese trabajo de ir, buscarlo, me ha permitido entender este, por qué se salió, porque según mi abuela, él era una familia grande y de relatos y cosas así. Entiendo que Corea acababa de salir de una especie de crisis alimentaria, no había que comer, entonces él con su familia tenía que salir a ver qué había en el monte. Entonces él contaba y esto que te estoy contando, lo supe hace menos de un año, porque a un tío se lo contó otro tío, y entonces que se reían de esa anécdota, te voy a decir lo que se reían, porque el bisabuelo contaba que de niño tenía que ir a buscar la comida que había, porque no había que comer, porque él decía que les quitaban, que lo que producían se los quitaban. Entonces, él se iba con sus hermanos, era el más pequeño de todos, y se iban a buscar, pero que entonces se cuidaban mucho de los tigres en Corea, porque además de que él decía que era un animal que ellos lo respetaban mucho, pues los tigres cuando veían a alguien que era más bajito que ellos lo atacaban. Entonces, que lo que hacían que era que se subían a un árbol y se amarraban para observar, y ya que ubicaban el árbol o la planta, donde ver, se desamarraban y bajaban para evitar estos ataques del tigre, ¿no? Entonces, la gente aquí en Yucatán, o sea, cuando mi abuelo les contaba eso, ellos se reían y le decían, ¿cómo va a haber tigres en Corea? Los tigres son de la selva, los tigres en Corea no hay tigres, no sé qué, no sé qué. ¿No? Y pero cuando yo me pongo a investigar y veo que en efecto en Corea hubo tigres y que en efecto era una costumbre y que hay hasta hay un mito fundacional que involucra a un tigre y que entonces yo dije, no, pues si mi abuelo él estaba haciendo un esfuerzo por contarle a sus descendientes, transmitirles esta historia que tiene que ver con la precaución que tú debes tener, cómo debes ser más astuto que un animal que es depredador, ¿no? Como esa historia de que tienes que alejarte, subirte, observas, y ya que estés seguro, bajas y lo haces, ¿no? Entonces, yo decía, mira, entender esa filosofía de vida, entender eso, me cambió la perspectiva. O sea, pues te digo que ya no lo veo, ya no los veo como los pobrecitos que fueron engañados por los hacendados. Sí sufrieron, eso no lo niego. Pero creo que fue gente que hizo precisamente eso. ¿Ves? Y eso solo te va a contar, solo te da cuenta de la tenacidad con la que ellos pudieron sobrevivir, ¿no? Vives, sobrevives, te adaptas y vives. Claro. Entonces, cuando estás hay muchos temas. En una cosa del paisaje urbano en Mérida, hasta finales del siglo pasado, eran unos personajes que recorrían las calles tocando ollitas. Ujú. Estas ollitas, se los conocía como los chinos ojalateros porque reparaban las ollas y oficio en extinción.
O sea, lo más que quedó es que algunas familias conservaron la técnica, pero pues obviamente ya ni cocina, ya ni se cocina en las casas, ya sabes. Entonces, es la verdad. Entonces, yo siempre escuché esta historia de los chinos ojalateros porque la mamá de mi papá, que no es coreana, que era una mujer maya de Campeche, hablaba de eso, ¿no? Ya tenía sus oídos. Si es que ya no pasan los chinitos ojalateros. Y yo me quedé como con esa idea de los chinos ojalateros. Cuando yo empiezo a investigar y a leer, empiezo a ver que en las actas o en los oficios, de oficio ojalatero, de oficio ojalatero. O sea, muchos de ellos trajeron una técnica de ojalatería aquí a Yucatán con la que se dedicaron a reparar ollas y hacer, ¿no? Y mi abuela decía, es que hacen una musiquita con el sonido, ¿no? Con el sonido, ¿no? Ya después, y yo cuando empiezo a verlo del Samuel Nori y las percusiones, y digo, madre mía, o sea, digo, pues no, o sea, no estaban, no digo, no están alejados, o sea, este pueblo, los coreanos tienen en su memoria ancestral la percusión, tienen unas percusiones, o sea, en ellos vive el tipo de percusión metálica. Fueron Y, patrón de Kengari. ajá, ajá, ajá. Entonces yo decía, cuán importante fue en el paisaje de la Mérida de hace algunos años, estos chinitos ojalateros que pasaban tocando sus ollitas por las calles de la ciudad, enriqueciendo un paisaje sonoro, ¿no? Enriqueciendo un paisaje que no les correspondía, pero que se hicieron presentes. Entonces, todo ese proceso te lleva a una reflexión final, o sea, te lleva a una reflexión, pero final no, porque yo te repito y te digo, ¿no? Yo creo que aún falta mucho por decir, por hacer con respecto. Creo que las artes pueden ser el camino, el ideal de cómo ir contando esta historia, cómo irla. Cuando he tenido la oportunidad de reencontrarme con otros descendientes que no están en esta latitud, que no están aquí en Mérida, gente que está inclusive en Estados Unidos, y siempre les digo, yo espero que los ancestros estén contentos de reencontrarnos, porque a lo mejor yo no sé hoy si tu ancestro y el mío fueron amigos, fueron compañeros en el mismo barco, si en ese barco se hicieron amigos o no, lo que pasaron juntos, lo que vivieron juntos. Entonces, cada vez que te reencuentras con otro descendiente, es como establecer ese lazo muy fuerte de nosotros y que yo espero que de verdad en sí nuestros ancestros estén contentos con lo que logramos, estén contentos con lo que hacemos y que de verdad, y hoy si lo pudiera tener enfrente, decirle, mira, abuelo, yo no te olvidé, no te olvido, vives en mí, estás en mí, este, agradezco ese acto heroico de venir desde tan lejos a un lugar como este y que hayas trabajado tanto para que yo hoy pueda contar tu historia de esta manera, ¿no? Y eso en un proceso creativo tiene que estar presente, ¿no? Tiene que estar presente en qué lado de tu proceso creativo, qué te va a dejar a ti como humano, qué te dejó a ti tu proceso hacerlo, qué comprendiste, qué dejaste, qué reflexionas. Primero que nada, cuando la estrenamos, invitamos a la comunidad de descendientes que fuera, ¿no? Que la vieran. Y les pedimos que usaran su handbook para que estuvieran allá y vieran. Y la gente salía conmovida, mucha gente salía conmovida, ¿no? O sea, la gente salía conmovida y pienso que eso es importante, ¿no? Lo que la obra también puede construir hacia la sociedad, hacia un cambio social, que nos guste o no, el arte está siempre involucrado a estos aspectos sociales, no solo en su preciosismo, sino también en su contexto, en su transmisión de mensajes, que ese siempre va a ser el viejo conflicto, ¿no? Hasta dónde la danza logra la transmisión de un mensaje claro, explícito hacia el público que la aprecia, ¿no?
y no se limita exclusivamente hacia el movimiento estético mismo de ella. Primero. Segundo, como te decía, es muy trillado, sobre todo las agrupaciones de danza folclórica, se de preserva, rescata y difunde, ¿no? Esta agrupación preserva, rescata y difunde. Y la verdad, yo creo que es muy difícil hacer eso y que una agrupación dancística, de danza folclórica, preserve, porque tiene que hacerle modificación. Que difunda puede ser, que conserve, ay, no sé. O sea, entonces pienso que por el contrario, la creación de el proceso creativo de una obra de danza, en este caso folclórica, pero en general, sí va a generar documentación e información. Y eso va a ser lo valioso de esa obra, el trabajo que está detrás de esa investigación que se realizó, de la manera como hiciste, ya sea que hiciste laboratorio del cuerpo, ya sea que hiciste pues clases de experimentación. Esa información va a ser la más valiosa, porque esa es información que no existía antes o no estaba clasificada, ¿no? Entonces, hacer eso para otra raíz, pues realmente fue fuerte, o sea, porque es información que no está a la mano, que no está cerca, que no. Entonces, yo cuando, por ejemplo, iba al Archivo General del Estado, me topaba con, no sé, con relatos de fiestas que se hicieron a principios del siglo pasado. ¡Ah, mira qué padre! No me había visto. Y no, no, regresémonos a buscar a los coreanos. O sea, ¿no? Cálmate, ¿no? O sea, no es por allá, ¿no? Entonces, de hacer ese proceso, pues yo me voy dando cuenta que sigue habiendo mucha información y que sigue habiendo muchas cosas por investigar, por documentar, ¿no? Y por difundir ese conocimiento. Entonces, el discurso de las agrupaciones de danza folclórica tendría que ser ese: documenta, investiga, relaciona, ya sabes, y crea, ya sabes, y crea, ya sabes. No, 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 lo que yo estoy haciendo es muy tradicional. O sea, sí, puede ser que estés muy apegado, pero detrás de eso, no porque lo hayas copiado tal cual quiere ser tradicional, sino que tiene que en tu proceso creativo tiene que haber esta parte de documentación muy fuerte, tiene que haber una parte de un sustento. Yo creo, después, desde antes de otra raíz, pero con otra raíz, cambia un poco mi perspectiva al decir, ya en pleno siglo XXI, donde tú googleas, entras a YouTube, a Instagram y a todas las chingaderas de las redes sociales que existen, ya no es válido decir, ay, me lo dijo un viejito, pero se murió. O así me contaron que era y por eso ¿y por qué lo pusiste? Porque me parece que está bonito. No, o sea, ya hay manera de acceder a fuentes de información confiable o fiable. Y entonces, en todo caso, el trabajo del coreógrafo es tener esa habilidad para discriminar qué sí le sirve y qué no le sirve, o qué sí está sustentado y qué no está sustentado. Y esa habilidad solo la vas a poder desarrollar haciendo ese ejercicio, ¿no? O sea, de tu búsqueda, pues. Es decir, en la búsqueda de un coreógrafo, en su proceso creativo, por supuesto que hay un rigor técnico, académico que tenemos que aprender a desarrollar más allá de nuestras emociones, y que luego también hay que dejar que fluyan las emociones para que la creatividad pueda surgir, porque no hay nada peor que tengas un atorón creativo y no puedas fluir, este, porque, porque eso te va a producir frustración. Entonces, también aprender a tener esa inteligencia emocional, que también eso me deja a mí otra raíz, ¿no? Sí, muy comprometido emocionalmente con la obra, pero también, como te decía, pero también no hacer un esfuerzo por no perder la conciencia en la creación, ¿no? Ya no solo pensar en uno, sino pensar en lo que la obra le puede dejar o le va a dejar a la persona que la vaya a ver. Admiro el trabajo de mucha gente y de muchos maestros de danza en general. Y cuando veo una obra y que realmente, porque ya cuando eres hacedor de danza, ya no te asombra tan fácilmente algunas cosas, ¿no? Pero cuando te asombran o cuando, entonces dices,
no, este cuate es un brujo del arte, ¿no? Es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? A aprender a manejar estas energías que están alrededor nuestro y que vayan a nuestro favor, pero que a la vez nos abran camino, ¿no? No, no hay cosa más maravillosa que esta lucha interna que siempre vamos a tener, ahora sí que universalmente todos, que es ir entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, cualquier extremo puede ser peligroso, pero aprender a mediar estas energías que van a estar alrededor de una obra, alrededor de nuestras vidas y alrededor de nuestro quehacer y alrededor de nuestras historias familiares, pues por supuesto que va a tener una importancia y es una necesidad que tenemos que hacer. A mí, otra raíz, me deja muchas cosas. Me deja también por ejemplo, los vestuarios los hizo mi abuela y mi mamá. Ellas hicieron los hanboks, por ejemplo, ¿no? ¿Con Los tejido tapa- tradicional todavía? Sí, 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 sí. ¡Wow! Y por ejemplo, para hacer los abanicos, pues no había posibilidades. Entonces, mi hermano se puso a pintarlos, cosas de ese tipo que como que nos van haciendo que nosotros reinterpretáramos también como familia con estos valores culturales, ¿no? Ve cómo una obra puede transformar tu visión, tu quehacer, ¿no? Otra raíz también me deja en la posibilidad de entender de que lo que comentaba al principio, ¿no? Hay un tramo que nos falta caminar como sociedad en México que tiene que ver con este reconocimiento, con reescribir nuestra historia. Me acuerdo que en la búsqueda de información de repente me encontré con un documento que decía, una persona que había dejado una nota que decía que no le parecía correcto que estuviéramos contando que en Yucatán no había ninguna leyenda negra, que toda la gente que había venido a trabajar en Yucatán sabía muy bien porque habían venido bajo un contrato y que tenían estas condiciones, no sé qué, no sé qué. Y decía, pues sí, o sea, si lo ves desde a lo mejor esta persona lo está viendo desde una perspectiva, desde el otro ángulo, ¿no? O sea, de no querer asumir, y es válido, o sea, es válido, pero pienso, pero sí hay que generar esta información y esta empatía, no solo a los coreanos porque estén de moda o porque no, sino en general a la humanidad en general, no podemos ser indolentes ante estas situaciones de la migración, que alguna vez me encontré con una mujer coreana en un evento y estuvimos platicando del tema, ¿no? Y yo le decía que me queda claro hoy, después de otra raíz, después, que la migración muchas veces no es voluntaria. Las migraciones siempre van a obedecer a fuerzas en las que el ser humano ya no las puede controlar. Factor externo sobre En todo. fact, siempre, 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 siempre. Una migración es un acto de supervivencia. Una migración es un acto humano de salvarte, de salvar lo que es tuyo, ¿no? Después de otra raíz, eso me quedó muy claro. Entonces, cuando yo hago el proceso de otra raíz y veo que los coreanos que llegaron lograron salvar una parte de ellos en nosotros, digo, pues claro que cumplieron con su objetivo, o sea, claro pues, te decía el tema de los patriotas, ¿no? No hay mayor hecho patriótico que inculques a tus hijos tus valores como pueblo coreano, que les hables de tu patria, de tu familia, de tu lugar, o sea, no hay mayor acto que ese. Entonces, si algo te puedo compartir de otra raíz es que sí tenemos que reescribir la historia, la danza lo puede hacer, la danza puede reescribir nuestras historias. El proceso creativo de una obra de este tipo es vital, va a ser siempre importante, va a ser muy, muy importante, y que no es lineal, vamos a tener que llegar al momento de enfrentarnos a nosotros mismos,
entre lo que queremos, entre lo que se debe y entre lo que se puede también, ¿no? Porque yo decía, no, pues quiero meter las plantas de Nequén al escenario. Me decía, sí, maestro, pero metes una y que se salen todos los bailarines, ¿no? ¿No? O esa parte dolorosa de que ellos sin experiencia, las primeras veces del contacto con la planta, se cortaban la mano por los espinos que tiene, ¿no? Entonces decía, es que eso causó mucho dolor, sí, pero ve qué chingón es, porque luego se inventaron un disque guante y comenzaron a duplicar la producción. Entonces, y yo decía, pues no lo voy a ver desde los términos, desde el punto de vista productivo, hay que verlo desde el punto de vista de su adaptación, del objetivo que ellos traían al medio, ¿no? Y así también, y te lo digo también, esas historias, pues, ¿no? Que se dan entre ellos, esas historias que finalmente, pues, ya al paso del tiempo, hay familias que no cuentan algunas cosas, ¿no? Hay familias que tienen derecho a no contarlas, ¿no? Que que prefieren callarlas y está bien, o sea, ¿no? Aceptar hay gente acá que no quiere hablar de eso, o sea, no quiere contarlo, ¿no? O la ¿No? cita del linaje, de la familia. Claro, claro, ¿no? Sí, entonces también, o sea, también a lo mejor haya que hacer un proceso diferente, pero bueno, a grandes rasgos, pues eso fue All the Race. Y ahora ya un poquito como encauzándonos hacia el final de este encuentro y cómo ver hacia dónde va, hacia dónde se encaminan estas comunidades, pensándolo desde la singularidad o desde la pluralidad también. Entonces, ¿hacia dónde ve? ¿Cuál sería como la misión o como, sí, como un poco la misión de los que estamos justos como cruzándonos entre todas estas líneas? Bueno, bueno, quiero comenzar con lo que me preguntaste al principio. ¿Quién es Samuel Espinosa? Bueno, pues yo soy yucateco, nacido en Yucatán, orgullosamente nací en un lugar que los mayas eligieron con una fuerte carga espiritual, con ellos conocedores de los astros, de las estrellas, de los ciclos, y que tiene ascendencia coreana, que viene de un pueblo que es sumamente fuerte, voluntarioso, de un pueblo con un arraigo y una forma también de reinterpretar su vida, con un rigor que, que es asombroso. Entonces, pienso esta parte mía que es muy fuerte, es el resultado de la mezcla de ambas sangres, de poder, de entenderlas y de manifestarlas. Pienso que el universo en general, el arte, lo que te decía, sabe cómo, cuándo y dónde. No se va a presentar, necesitas espacio, necesita la gente, necesita el ser, la persona, el corazón que tiene que ser para que se dé. Entonces, no puedes, no es ni antes ni después. Entonces, pienso que este tema de los coreanos que llegaron a Yucatán es un tema que a lo mejor ahora está generando una revolución, está generando cosas, está generando sensaciones, está generando, porque obviamente hay cosas por allá que no se han dicho, que no han salido, que no se han alineado, ¿no? Y que eso va a continuar siendo hasta que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que está pendiente. Entonces, por mi parte, si otra raíz o conmigo, Samuel Espinosa, puede ayudar a que esto fluya y no sea un nudo más en la historia de nuestro país, en la historia de mi vida, de mi familia, pues hay que hacerlo, que se desatore, que se fluya, que la gente conozca, que sepa, que recapacite, que reaccione, que entienda, ¿no? Y así, y toda la gente que es llamada a este tema y que se incorpora a esto, es parte de eso, es parte de ese reclamo, digamos, universal
es parte de esta misión que hay que cumplir, porque sí, yo sí creo firmemente, ¿no? Mientras más callas una historia, mientras más la quieres ocultar, va a salir, tiene que salir de alguna manera. Es como lo que le pasa al cuerpo humano, ¿no? Puedes callar el estrés, la depresión, pero en algún momento se va a manifestar en alguna enfermedad, en alguna situación, y eso no lo vas a poder, aunque te trates con medicamentos, hasta que no sanes, no va a desaparecer esa enfermedad. Y es así. Sí, digamos pues que lo natural, entre comillas, debiera ser que los coreanos no hubieran llegado desde el otro extremo del mundo hasta Yucatán, ¿no? Solo, imagínate tú, solo hacer ese viaje generó en el universo o en la historia de la humanidad una línea, el llegar hasta Yucatán desde el otro lado del mundo. Solo eso. Ahora imagínate tú todas las historias y todas las vivencias y todas las situaciones que tuvieron. ¿No? ¿Cuánta energía generó eso? ¿Cuánta expectativa? ¿Cuántas emociones hay por allá que a lo mejor son mudas hasta ahora? ¿No? Entonces, eso creo que sí, que está por allá, eso creo que sí está presente, no porque fuese va más allá del tema de la deuda histórica, ya sabes, va más allá es como los temas de la esclavitud, ¿no? Los temas y que hay países que aún se niegan a reconocer sus participaciones en ese tema de la esclavitud, ¿no? O, es como, no hace poco platicaba con Javier Corona y es un tema que he platicado con otros antes sobre John Mayers. Y yo le decía, ¿te imaginas que John Mayers, porque ya sabes que no se sabe dónde quedó el personaje, ¿no? Entonces le digo, se murió y entonces en vez de que vaya al cielo, se vaya al infierno. Le digo, pero ¿sabes qué hubiera sido lo más sabroso? Que no se vaya al infierno cristiano, sino que llegara y se encontrara en el infierno coreano o en el infierno maya. Le digo, y le digo, y puede sonar a broma, le digo, pero tú no sabes, no sabemos al final, eso no lo vamos a saber, qué es lo que pasa más allá. Le digo, pero, le digo, historias como esas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje como John Mayers ya haya desaparecido? ¿Dónde quedó este cuate? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de él, no? O sea, que realmente, este, unido a la clase económica dominante de Yucatán, traficando gente, este, y el personaje desapareció, o sea, ¿de dónde acabó? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, es como somos los seres humanos a veces, ¿no? Incapaces de repensar nuestra historia, incapaces de, pero incapaces porque no queremos, porque por supuesto que tenemos toda la capacidad de reflexionarla, de reescribirla. Emocional y espiritualmente seguramente hay cosas por allá que tienen que salir, que tienen que establecerse, que a lo mejor hay cosas que no sabemos aún, que tienen que salir, que se tienen que decir, que se tienen que contar. Que finalmente creo que esa es una de las misiones que el arte ha cumplido con la humanidad y la tiene que seguir cumpliendo, el contar su propia historia, sus propias vivencias, sus propios anhelos, ¿no? Sí. Ay, maestro, la verdad es que ha sido un viajezote, pero a mí me parece sumamente interesante e importante que nos comparta justo como su visión, como su perspectiva, como cómo observa el contexto, las herencias, el cuerpo, la danza folclórica. Y en este sentido, para poder ir cerrando, si alguien, por ejemplo,
quisiera saber un poco más acerca de la historia de la llegada del pueblo de Corea a la península de Yucatán, o si alguien quiere profundizar en la historia misma de la comunidad de Mérida, ¿cómo poder acercarse, a dónde acudir? Bueno, mira, primero que nada están el Museo de la Migración Coreana en Yucatán, pero bueno, si no puedes venir a Yucatán, bueno, entonces mira, en la década de una de las primeras cosas que hicieron los coreanos fue formar sus asociaciones. Entonces, habían asociaciones de coreanos en un principio y luego van a ser asociaciones de descendientes de coreanos. Entonces, en ciudades como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Ciudad de México hay asociaciones de descendientes coreanos. Generalmente estas asociaciones tienen acervos de libros y de información muy importante, ¿no? Que eso puede ayudar. Y también en los últimos años hay mucho material sobre la migración coreana colgado en YouTube de documentales, tanto coreanos, porque a los coreanos han venido a hacer trabajo, hacen con nosotros lo que nosotros hacemos con los pueblos originarios. Vienen, nos sacan la información y se va. Es netamente extraccionista el tema, así. Entonces, eso también. Y pienso que actualmente ha habido hasta trabajos de algunos, de gente que ha estudiado el caso, como un hecho histórico tal vez, que valdría la pena buscar. Eso se puede encontrar, ustedes pueden googlear el tema y van a encontrar esta información. Y bueno, y yo creo que lo interesante tal vez podría ser las formas de adaptación del pueblo coreano a un pueblo como el mexicano, ¿no? Y en especial como el yucateco, con valores muy fuertes, muy profundos, muy, muy establecidos, ¿no? Cómo se da esta situación. Y creo que esas pueden ser las fuentes de información más a la mano ahora. Y ahora, por ejemplo, si alguien quisiera saber un poco más acerca de su trabajo como coreógrafo, como director de compañía de danza folclórica de Mérida, si alguien quiere saber un poquito más acerca de su labor artística, ¿en dónde puede ver su trabajo? Bueno, pueden en redes sociales, estamos como compañía de danza Cambal, Kaambal, y tenemos canal de YouTube también, de Instagram, eso puede ser. Y en mi caso, mi cuenta de Facebook es SamSam. Este, Ustedes pueden buscar allá información también, a veces pongo cosas por allá. La cosa es que, pues así, esa es la forma en la que ustedes pueden contactarnos. Y nuestro correo electrónico es cambal@gmail.com. ¿Qué significa Cambal? Aprender en lengua maya. Ah, qué bonito. Pues bueno, le quiero agradecer muchísimo, profesor, por darse este tiempo para compartir. La verdad es que yo me quedo como, creo que no había estado muy callada en las últimas rutas creativas hasta ahora, pero es porque me tenía muy entregada a la historia. Entonces, le quiero agradecer mucho por darse este tiempo para compartir, maestro. No, al contrario, pienso que el trabajo que estás haciendo es muy importante, porque tenemos que tomar muy en serio los procesos creativos, porque son los cimientos de las obras y nos atañe a todos, ¿eh? O sea, no es exclusivamente de la danza o de una rama de la danza. La misión también debe ser hacer una mejor danza, de profesionalizar las cosas, de hacerlo bien. Entonces, eso va a ayudar mucho, y al menos no a nosotros, sino a las futuras generaciones. Entonces, propiciar la reflexión en torno a los procesos creativos es muy importante, muy, muy importante. Así que muchas felicidades, diría al contrario. No, gracias, y pues que sea un primer encuentro y que después podamos seguir platicando y compartiendo con todos nuestros escuchas en Intervalo 5. Muy bien. Pues les agradezco mucho. Esta fue una ruta creativa de Intervalo 5. Estuvimos con el profesor Samuel Espinoza Pat, originario de Mérida, Yucatán, director de la compañía de danza folclórica Campal. Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión y les agradezco muchísimo. Gracias, profesor.